Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. 100% noticias en Canal 15. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos a esta hora. Les saluda Josy Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. En este programa nos acompaña don Salvador Castillo, presidente de FAGANIC, la Federación de Ganaderos de Nicaragua. Ante la problemática, lo que queremos discutir y platicar con don Salvador es la problemática que están enfrentando miles de ganaderos en este país. Está en riesgo el hato ganadero, están en riesgo los pequeños y medianos ganaderos con la sequía que está enfrentando. Don Salvador tiene cifras alarmantes, estadísticas nuevas de los últimos reportes que nos ha dado FAGANIC en estos días. Buenos días, don Salvador, un gusto que nos pueda acompañar. Buenos días, Josy, muchas gracias por la invitación que nos hace. Yo sé que usted viene corriendo después del programa de la corporación que tienen todos los sábados, ¿verdad? Sí, todos los sábados tenemos un programa de 8 a 9 de la mañana y tratamos de mantener un acercamiento precisamente con los sectores ganaderos. Claro. Y es bien escuchado ese programa. Por supuesto, por el alcance de la radio. Exactamente, y constantemente nos están llamando, nos están comentando sobre las problemáticas que cada uno tiene en los sectores, y eso hace que FAGANIC mantenga siempre un acercamiento con el sector productivo, lo cual nos enriquece, claro, porque es una manera para que nosotros nos podamos estar dando cuenta, digamos, cuál es la situación siempre que se está presentando precisamente en el sector rural. Y precisamente de esa situación, don Salvador, ¿cuáles son las últimas cifras que tienen ustedes acerca de esta problemática? Hay serios problemas ya entre los ganaderos con la sequía. Bueno, quiero hacer mención en primer lugar de que nosotros desde FAGANIC hemos venido haciendo o poniendo en conocimiento al sector productivo sobre la presencia precisamente del fenómeno del Niño desde el mes de marzo. Teníamos comunicación, en el mes de mayo mantuvimos siempre todavía esa comunicación con el sector ganadero, hicimos algunas exposiciones allá en FAGANIC, unas asambleas para dar a conocer, digamos, la posibilidad de que aquí entrara el fenómeno del Niño y que nos podía realmente afectar. Es decir, por lo tanto, las noticias ya estaban desde el año pasado de que este año nos podía afectar el niño. Que nos podía afectar el niño. Ya ustedes estaban tomando medidas desde inicio de año. Se estaban tomando medidas. Sin embargo, hay que ser claro en algo. Sí. De que en poco tiempo es difícil, digamos, que un productor se pueda preparar, digamos, con lo que es la siembra de pasto, sobre todo lo que es el pasto de corte en la zona seca. Aparte de que nosotros esperábamos un fenómeno del Niño de que no iba a presentarse en la forma en que se ha presentado en esta oportunidad. ¿Por qué es difícil que se preparen los ganaderos con lo del pasto? Normalmente el productor ganadero se prepara hasta el mes de mayo. Eso es lo que hace el productor ganadero, digamos, con el pasto de corte. Si yo siembro, digamos, 2, 3, 4, 5 manzanas, ya sé que dándole a mi ganado, yo voy a llegar más o menos hasta el mes de mayo. No me hace falta que siembre 5 manzanas más, porque inmediatamente ya tenemos la cuestión del invierno y con la ya llegada de las lluvias, pues viene el rebrote, digamos, del pasto, sobre todo en lugares donde no tenemos la oportunidad que a nosotros nos pueda llover, que sí, no es el caso de la zona húmeda, en que aún nosotros todavía en el verano pasado estábamos llegando a algunas zonas que nunca se han presentado problemas, digamos, de falta de pasto. Sin embargo, en este verano que pasó, andábamos por Mugan, por el Rama, y en ese tiempo, digamos, los productores sentían de que había escasez de pasto, cosa que jamás habían sentido de ellos. Entonces nosotros de FAGANIC hemos estado pendientes, digamos, los problemas que se presentan en el campo y sobre todo en el sector ganadero. En el sector de la zona seca es un problema aún más serio, porque la misma escasez de lluvia hace que el productor ganadero siempre ya haya tomado un poco de experiencia, digamos, en lo que significa lo que es la alimentación para el ganado, sí, que es lo que en las zonas húmedas todavía no han entrado porque el problema no lo han tenido, pues realmente siempre está lloviendo. Sí. Pero en la zona seca siempre el productor ganadero se ha venido preparando, digamos, con lo que es la alimentación para el ganado. Pero estamos hablando de la zona de Occidente. Perdón. Zona seca en Occidente. Hablamos de zona seca, vamos a señalar zonas secas, por ejemplo, las zonas de Nueva Segovia, Madrid, Estelí, León, Chinandega, Managua.
Entonces, hay zonas realmente que se caracterizan por ser una zona, digamos, en que el grado de precipitación de lluvia que hay en esos lugares es bien baja. Sí. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque constantemente cada año que viene siempre nos dicen, bueno, el nivel de lluvias para este año va a andar abajo de los niveles históricos o va a andar, digamos, a niveles normales comparados, digamos, como con las precipitaciones del año pasado. Entonces, pero siempre nosotros, digamos, estamos preparados con las cuestiones de alimentos. En esta ocasión, el productor ganadero se preparó normal hasta el mes de mayo. Eso hizo realmente que causara problemas, porque la entrada de este fenómeno, porque sí, nosotros consideramos que lo que está afectando ya es la entrada de este fenómeno, claro, aun cuando se nos diga que el fenómeno va a entrar hasta en el periodo canicular, pero si estamos entrando a un problema serio que nunca lo hemos tenido en la historia de este país. Se nos ha querido comparar el fenómeno del Niño con otro tipo de fenómenos que se ha presentado aquí en el país. La diferencia que yo establezco con esto es de que casi siempre el fenómeno del Niño se presenta, en primer lugar, que hay lluvia. Entonces ya hay una entrada. Entonces, posterior a esa lluvia, sí, prácticamente viene una sequía, que es lo que viene a golpear precisamente. Pero en este año ha sido totalmente diferente. Sí. Ha habido una ampliación de la época de verano, que si nosotros no analizamos... No ha llovido. No ha llovido. Estamos con un verano que se inició en el mes de noviembre. A estas alturas estamos a 8 meses de sequía. Y si estamos hablando de que el mes de julio va a ser seco y el mes de agosto va a ser seco, vamos a llegar a 10 meses de sequía, algo nunca sentido por nosotros como productores ganaderos, ¿verdad? Porque estamos preparados, como decía yo, para 6, 8 meses, 7 meses, pero ya, digamos, estar preparados para 8 o 10 meses de sequía en el campo, sencillamente tenemos problemas en ese aspecto, digamos, para que nosotros podamos alimentar. ¿Cómo está siendo, digamos, ahorita el ganadero en aquella zona y en la zona de occidente y en la zona norte? Con las pacas de arroz, ha sido una costumbre de que siempre hay disponibilidades de pacas de arroz en las zonas de Sébaco, y el productor, digamos, siempre las compra en la zona norte de Madrid, en la zona de Nueva Segovia, en la zona de Estelí, en las zonas de occidente también compran pacas. En las zonas del Jicaral, por ejemplo, yo he estado por las zonas del Jicaral, he visitado la zona, entonces eso me ha permitido estar manejando un poco mejor la situación, porque yo estoy viendo con mi presencia realmente lo que está pasando en cada uno de esos lugares. Claro. Entonces yo veo la preocupación que hay por parte de todos los ganaderos cuando dicen, bueno, aquí se está acabando la comida, ¿y qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, digamos, la preocupación, digamos, en muchos lugares. Las pacas, por ejemplo, que ha sido una gran ayuda para el sector ganadero, sí, pero eso realmente no tiene un carácter nutritivo, lo que es la paca, es una alimentación que nosotros le damos para mantener, digamos, lo que es el ganado, pero que, digamos, verdaderamente nos esté alimentando, realmente no tiene ninguna alimentación, pero al menos nos permite, digamos, darle mantenimiento a nuestro ganado. La situación del sector ganadero. Nosotros como sector ganadero siempre lo hemos dicho, tenemos ingresos limitados por los malos precios que a nosotros nos pagan, tanto en la cuestión de la leche, que siempre hemos estado peleando, y la cuestión de la carne, aun cuando nos digan que estos son los mejores precios. Pero si nosotros ubicamos en cuáles son los precios reales, pues realmente sentimos que nunca se está pagando lo que verdaderamente se debe pagar al productor. Sí. Los insumos constantemente están subiendo de precio. Entonces la cuestión del combustible es una cuestión que no la podemos manejar nosotros y siempre están subiendo de precio. Sin embargo, en el sector ganadero siempre los precios o se mantienen o se bajan. Eso hace que a nosotros nos presione. ¿Cómo vivimos nosotros como ganaderos? Hay un déficit vivimos siempre. La producción de leche. ¿De dónde nos capitalizamos? Nos capitalizamos de la venta que nosotros tenemos de los terneros. Por no decir, nos ayudamos a sobrevivir. Sin embargo, en las actuales circunstancias, por ejemplo, una paca, por ejemplo, un productor ganadero la está comprando en Sébaco entre 50 y 60 Córdoba, pero una paca realmente es muy poco. Sí. Pero si nosotros vamos analizando cuánto significa para un productor ganadero que no tiene capital estar comprando paca a ese precio, sencillamente el productor ganadero no tiene disponibilidad, ni tiene la vaca flaca para poderla vender, porque ¿quién se la va a comprar tampoco? ¿Qué necesita el productor ganadero? Una capitalización. Y nosotros hemos pasado, precisamente dentro de este plan, hemos pasado una propuesta al gabinete de producción, sí, y dentro de esa propuesta que hemos hecho al gabinete de producción ha estado precisamente de que se le facilite crédito, por ejemplo, al sector ganadero, sobre todo a los productores que están ubicados en esa zona, para que se les pueda apoyar. No se les pide
que le regalen. El productor ganadero no está pidiendo regalo, lo que está pidiendo es que se le facilite para que realmente pueda salir adelante, porque la situación es muy dura para un productor no tener ingresos, porque ya reiteradamente se ha dicho cuál es la vida que se tiene en el campo. Las limitaciones de crédito, todos lo sabemos, que aquí han sido bien limitadas. ¿Cuánto es la cantidad de crédito que le otorgan al sector ganadero? Históricamente ha sido el 2%. Comparativamente a lo que es el sector ganadero en sí, es un crédito bien limitado. Entonces me parece a mí que un momento como el que está viviendo el sector ganadero necesita un poco de más apoyo. Por ejemplo, decíamos, el sector ganadero en este momento hay que apoyarle con la cuestión de la comida, que se le facilite, pero para comprar la comida, que se le facilite un crédito bastante blando que le permita salir adelante. Por ejemplo, que se le ayude a las construcciones de lagunetas en el campo, porque siempre existe la esperanza que si en este momento no está lloviendo, pero va a llover en algún momento, y eso nos puede servir a nosotros para acumular agua, porque el problema no termina ahorita, el problema apenas se está iniciando. Entonces, nosotros decimos, necesitamos las captaciones de agua, necesitamos en el campo, por ejemplo, captar agua, aún hasta las casas. Hay que captar agua, hay que construir piletas. Precisamente esa era una pregunta que tenía para usted, don Salvador. El problema de la alimentación del ganado es serio porque no ha llovido, pero además, ¿cómo hacen o cómo están haciendo los ganaderos para almacenar agua? En el caso de los pozos, es decir, las fincas tienen pozos. Si no llega el agua, es decir, generalmente no llega el agua. Con los pozos, ¿cómo están haciendo para alimentar precisamente también al ganado con la cuestión del agua? Usted lo decía, yo sí. Por ejemplo, digamos, con esta situación hay una profundización de las aguas subterráneas. ¿Qué significa? En los lugares donde hay pozos, sencillamente se va a profundizar el agua, se va a escasear el agua, y no solamente va a afectar, digamos, al ganado, va a afectar también, digamos, a lo que es también a la misma población. Sí. Entonces hay que buscar cómo ayudar, pero para profundizar un pozo se necesitan reales. O sea, el productor tiene que ver de dónde agarra, entonces volvemos a lo mismo. Hay que buscar cómo facilitarle crédito al productor, no le estamos pidiendo regalo tampoco a nadie, sino que se faciliten, se den las condiciones. Don Salvador, desde hace varias semanas el COSEP se ha estado reuniendo en las mesas sectoriales que han creado con el gobierno. Hay una mesa para el sector agrícola, hay una mesa para la agroindustria, hay una mesa, entiendo que hay una mesa para los ganaderos. ¿Cuáles son los resultados de estas reuniones? Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos quiero que me conteste esto, porque se supone que estas mesas están para facilitar todas estas cosas que usted me está exponiendo, estos pedimentos que están haciendo los ganaderos al gobierno en el caso de la banca. Es decir, son problemas que yo supongo y espero que se estén exponiendo en estas mesas sectoriales. La banca, ¿qué papel juega la banca en el caso de los créditos? ¿Cuánto? Como decía usted, hay un 2% apenas del crédito de la cartera de los bancos para los ganaderos, para el sector. Es decir, ¿cuánto está poniendo de su parte la banca de este país para el fomento, para el desarrollo del sector ganadero? Hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos conversando con don Salvador Castillo, presidente de FAGANIC, y la situación que están enfrentando los ganaderos con la sequía que nos afecta a todo el país. Ya regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona.
Josy Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don Salvador Castillo, presidente de Faganic, y la situación que están viviendo los ganaderos con esta sequía que estamos enfrentando todos los nicaragüenses. Don Salvador, como le preguntaba antes del corte, las mesas sectoriales en las que están participando ustedes como sector, ¿cuáles son los resultados de estas mesas sectoriales? Bueno, en esta semana tuvimos una última reunión. Estuve participando de esa reunión y me parece a mí que algo está fallando. Y algo está fallando porque tuve la percepción como que no se está manejando la problemática a fondo de lo que está pasando en el campo. Cuando salimos de la reunión con otras personas, solamente nos miramos las caras y nos preguntamos, ¿y qué está pasando? Ustedes participaron como Faganic, don Salvador. Como Faganic, porque también participa la Comisión Ganadera, que es la que va a empujar también con los problemas que se están viviendo en el campo. Observé a una Comisión Ganadera con el perfil bien bajo. Está la UNAC también ahí. Está la UNAC. No miré que llegáramos a fondo sobre el problema, a cómo se está presentando en el campo. Yo estuve mencionando la problemática de la situación, pero sentí que no estaba como desubicado definitivamente. Y dije de que era importante, porque lo dije, de que hay que bajar al campo, hay que ir al campo, hay que compenetrarse de los problemas del campo, porque a mí me ha servido estar en el campo, andar por el campo, platicar con el productor en el campo, ver las proyecciones que hay en la producción en el campo, ver la situación de la ganadería en el campo, ver que no hay producción en el campo, ver que el productor no sabe qué va a hacer en el campo porque tampoco hay empleo. Mientras hay una situación de eso, claro, no hay trabajo. Claro. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿y qué va a hacer el productor sin producción y sin trabajo? ¿Y de dónde va a agarrar para comer? Además que miles de familias que tampoco van a tener trabajo. Entonces yo me hice una pregunta, estaba como desubicado en el gabinete de producción. Y mencioné, por ejemplo, yo estuve en el municipio de San Nicolás. En el San Nicolás se cultivan aproximadamente unos 2.500 manzanas de frijoles, hace como unos 15 días ya. Sembraron porque se sintieron alegres con las lluvias que cayeron en mayo. Sin embargo, como ya no volvió a llover, se secó lo que habían sembrado. No pudieron. Me decían ellos en San Nicolás que aquí no nos queda otra alternativa que emigrar, que salir, que salgan nuestros hijos a otro lado, a Costa Rica, y que de allá les puedan mandar para poderse mantener. Estuve en otras comunidades que se llaman Las Cámaras, Santa Cruz, El Naranjo, Ocotillo,
visitamos los arados, ahí quedaron las tierras, muchos ni las tocaron. Y la pregunta, ¿y qué vamos a hacer ahora? No hay producción, no hay esperanza, ¿y ahora qué vamos a hacer sin lluvia? Y yo comento esto porque no es el problema de aquellos lugares donde está lloviendo. Hay zonas como Limay que ha estado lloviendo, hay zonas como Quilalí ha estado lloviendo, Huevilita creo que también. Aquí en Villanueva han caído sus lluvias una parte, en Chinandega han caído sus lluvias, Granada han caído sus lluvias, en Teostepe no hay lluvia. Entonces hay zonas que son productivas, que nosotros sabemos como Condega, que aunque no las he golpeado con las muertes animales, pero son productivas, producen frijol también, claro, ahí, en las zonas de Condega. Son zonas, digamos, que se caracterizan. En las zonas de Jalapa, en las zonas altas, me decían que ha llovido, pero en las zonas altas. No así en las zonas bajas, que el productor sencillamente no quiere sembrar, porque las lluvias que han caído no son lo suficiente para que el grano pueda germinar o bien la planta pueda germinar. Yo he escuchado muchas veces... a perder ese grano. Miren, yo he escuchado muchas veces hablar de que como cayó una lluvia hay que correr a sembrar. Miren, todo eso tiene su ciclo. Sí. Por eso es que nosotros le llamamos la siembra de primera, la siembra de postera y la siembra de apante. No es que uno siembre en cualquier momento. Y yo he escuchado muchas declaraciones de que le dicen al productor, vaya siembra, porque ahora sí ya llovió. No, señor. Tiene su ciclo y su momento para poder sembrar en el campo. Porque inmediatamente, si uno siembra en cualquier tiempo y la planta no se logra desarrollar y le agarra en condiciones normales de lluvia, un veranillo de San Juan, que se presenta, digamos, en la tercera o cuarta semana del mes de junio. 15 días después tenemos nosotros el periodo canicular, que corresponde al 15 de julio al 15 de agosto. Y en este momento estamos hablando que el periodo canicular se puede ampliar. Entonces, ¿cómo decirle a un productor vaya siembre, que vaya a una microfinanciera y se enjarane? ¿Cómo decirle al productor? Yo creo que no podemos pecar con el productor, decirle vaya siembre, y no solamente por eso, sino no hemos revisado cuáles son los costos de producción en el campo. Necesitamos asistencia técnica, necesitamos un poco de más atenciones para que la productividad pueda mejorar. Entonces, se puede imaginar sin lluvia, en condiciones que no son las propicias, y que le digamos a un productor vaya siembre. No puedo arrojarlo al abismo a un productor, yo no puedo hacerlo. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que ver en qué lugares están propicias las condiciones para que podamos sembrar. Y eso nosotros lo hemos decidido reiteradamente. Y ahí es donde la coordinación que nosotros o el sector productivo debe mantener, o mantenerse informado por parte de meteorología, que le diga, no, las condiciones de lluvia están ubicadas en esta zona, ahí se puede sembrar, para que el productor no asuma ese riesgo. Porque el productor, si le estamos diciendo que con una lluvia va a sembrar, sencillamente le estamos diciendo de que su producción no sabemos cómo va a ser si no siguen las lluvias. ¿Y qué es lo que le puede quedar a un productor? Una deuda. ¿Pero quién le ayuda a salir de la deuda? Don Salvador, este es el caso de los granos básicos, de los productores. Pero en el caso de los ganaderos, el otro día alguien decía que muevan el ganado hacia las zonas donde está lloviendo. Claro. Entonces, ¿es viable eso? ¿Es posible eso? Yo le escuché, creo que fue en la tele, una entrevista. Si yo tengo una finca en Mulucucú, yo lo muevo a Estelí, porque tengo otra propiedad. ¿Usted cree que el pequeño productor tiene otra propiedad? Así es. Cuando representamos el 80% de los productores en este país, que lo más que tienen son unas 50 vacas y el mediano llega a unas 100 vacas quizás. Ese productor está metido en su finca, no tiene el capital como para decir que tiene otra propiedad y que ese ganado lo vamos a trasladar a otra finca. Necesariamente debe tener otra finca. Es como lo que puede decir a usted, si en este momento hay un terremoto, ¿y por qué no se va para Estelí? Usted me va a decir, ¿y a dónde voy a ir a Estelí? No tengo familia, no tengo quien me reciba. Pues lo mismo es con el ganado. El ganadero, cualquiera puede hacer una sugerencia que se lo lleven a Río Blanco, que se lo lleven a Ciuna, a todos esos lugares que está lloviendo. ¿Y a dónde lo va a llevar? No tiene otra propiedad para que pueda ser trasladado, a menos que el ganador le diga a alguien, ve, llévatelo, te lo regalamos y tal vez me das algo, pues, si es que logramos compartir con tu propiedad, pues. Sin embargo, acordémonos que en la zona húmeda hay un problema también. Normalmente la zona de Huigalpa, Buaco, el ganado lo traslada a la zona de montaña y después
en el invierno lo bajan. Entonces ellos se ayudan en el verano y trasladan su ganado adentro, a la zona húmeda. En este momento no lo están bajando, no están bajando a la zona seca porque sencillamente no hay pasto. Entonces lo mantienen todavía en la zona de la montaña. Entonces el problema se le viene el próximo año. Porque si ellos no están guardando pasto para el próximo año, porque todavía el ganado lo mantienen en la montaña, ¿qué van a hacer el próximo año sin pasto? Porque las condiciones no se han dado para que lo puedan bajar a las zonas bajas. Entonces el problema viene para el próximo año. Es muy fácil decir desde su casa, hombre, el productor haga esto. Yo le invito a que viaje al campo, yo le doy parte de mi finca y que vaya a hacer lo que quiera con la finca, y se va a dar cuenta cuánto cuesta mantener una finca. Porque aquí hay unas condiciones que yo las diferencio siempre. Una cosa es el que tiene finca pero no vive de la finca. Bien, vive de su trabajo. Pero el que está en su finca y vive de su finca, ganarse un peso cuesta mucho. Don Salvador, si la solución, como dice usted, todos estos problemas se expusieron en las mesas sectorial, en la que estuvieron ustedes en esta semana. Si la solución, como dice usted, es créditos a los ganaderos, esta solución se expuso en la mesa sectorial, ¿y cuál fue la respuesta del gobierno en este caso? Todavía no hay una respuesta. Por ejemplo, en la reunión que tuvimos del gabinete que me invitaron, sí, hace 3 días, se nos dijo que fuéramos a seguir trabajando. Así de sencillo. Que fuéramos a seguir trabajando. Así. Entonces yo todavía no me ubico porque verdaderamente no veo que todavía hemos llegado al fondo de todo para este hablar problema. con la banca, para... Es más, se mencionó pues de que nosotros mencionáramos, porque había unas cuestiones que se hablaba a alguien o personas de estados de emergencia en zonas. Por ejemplo, nosotros FADANIL nunca hemos llamado a estados de emergencia. Nosotros hemos dicho que se conformen contingentes de emergencia, grupos de trabajo, por decirlo así, para que se le dé seguimiento a la problemática que se está presentando en muchas zonas. Por ejemplo, el MACFOR, ¿qué está haciendo en este caso? ¿Cómo es? El MACFOR. Pienso yo que hace falta de más informaciones. Yo no culpo realmente a las autoridades superiores, pero hay que llenarse de más información para que verdaderamente estemos compenetrados de la situación crítica que se está presentando, sobre todo en las zonas que no ha llovido. No es en las zonas que llueve, reitero, en las zonas que llueve no hay ningún problema. Son en las zonas donde no ha llovido y lo único que caen son lloviznas. En esos lugares nosotros podemos observar que lo que ha crecido es la maleza, porque no hay que confundir la maleza con el pasto. Claro. El ganado no come maleza. Así. El ganado come pasto, entonces puede haber una confusión con una brisa que realmente lo que se levanta es la maleza. Es más, eso es una pérdida para el ganadero, porque todas aquellas personas, digamos, que han tenido sus potreros y cuando hay situaciones irregulares de invierno, con poca agua sube la maleza, pero no sube el pasto. Entonces, esa es otra pérdida adicional para el sector ganadero. Pero en este momento apenas estamos hablando de la falta de lluvia. Después esto trae otras consecuencias todavía. Aquí nos decía el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, que el Banco Central va a hacer un censo que lo estaba haciendo o lo tenía a cargo el MACFOR y se lo lograron en la mesa sectorial, que se lo trasladaran al Banco Central por la capacidad que tiene el Banco Central en realizar este tipo de reunir información a través de los censos, porque tienen los técnicos, porque tienen toda la infraestructura para esto. Es decir, ¿qué es lo que le dicen a ustedes las estadísticas, don Salvador? ¿Cuántos productores están pasando por serios problemas? Como dice usted, el 80% son pequeños productores, son los que se ven más afectados. ¿Qué es lo que le dicen las estadísticas? ¿Cuánto ganado se va muriendo ya a estas alturas? Miren, por ejemplo, los informes que teníamos nosotros hasta el día de ayer, nosotros hablábamos de 500 animales muertos. Anoche actualizamos un poco más, digamos, la cantidad de muertos. Ya se suben a 850 animales muertos, sobre todo en las zonas de Nueva Segovia, en las zonas de Madrid y en las zonas de Estelí. Esos 3 lugares representa aproximadamente el 70% de los 850 animales muertos. Eso nos dice que son las zonas que están más afectadas todavía por la cuestión de la lluvia.
Tenemos otros lugares como Somotillo, que se reporta también con animales muertos. Tenemos Teotepe también, que se reporta con animales muertos. El Sauce con animales muertos. Y los otros lugares están mantenidos. Están mantenidos haciendo malabares para que el animal no se les muera. Acordémonos que la zona occidente, por ejemplo, tiene una gran ventaja con la cascarilla de maní. Tiene la melaza, porque teniendo los minerales es una gran ayuda, digamos, para el productor, sí, estarle dando al mínimo para sí, poderlo mantener. Sin embargo, la zona norte es una zona más retirada todavía. Entonces, los costos les afectan realmente al pequeño productor, como mencionaba, sobre todo que no tiene capital. Entonces, el productor ganadero se ha sentido que no tiene con qué comprar lo que están necesitando para el ganado. Entonces es un cuello de botella, como decía antes, porque el productor ganadero vive que el cobrado, el comido. ¿Cómo se capitaliza? Decíamos nosotros, con la venta de ternero. De esa manera sobrevive, nada más. Entonces el productor ganadero, usted lo va a visitar a una finca y usted dice, bueno, ¿y por qué esta infraestructura? Así el productor ganadero dice que sencillamente no tengo para más, no me da para más. Y de ahí es donde nosotros enfocamos que aquí debe existir transparencias de mercados que nos ayuden a salir adelante, no solamente por el caso de aquí, son parte de las demandas que nosotros hicimos la vez pasada en Camuapa, y dijimos que se conformara una comisión tripartita, cuando nos reunimos más de 3.000 productores ganaderos en Camuapa, que representaban a 84 municipios de este país. No es que nos reunimos 4 personas, eran personas que vinieron de 84 municipios. Y si nosotros hacemos una evaluación, que qué pasó con las demandas que efectuaron todos esos ganaderos, le digo sencillamente, no tenemos nada. Me lo preguntaban en las visitas que ahora hacía a Ciuna en esta semana con los ganaderos, porque tuve reunión allá en Ciuna, tuve reunión con los ganaderos allá en Río Blanco, tuve reunión con los ganaderos allá en Mulucucú. ¿Ve? Los problemas de aquella zona son otros. Y es que el ganado, sienten y perciben de la necesidad que se calibren, decía la cuestión de las pesas, y eso lo hemos mandado entre los puntos, pero eso tiene que hacerse desde una comisión. ¿Cómo se va a supervisar esto? La parte institucional y el gremio ganadero, para que haya confiabilidad con el productor ganadero y no siga hablando de que realmente siente desconfianza de las pesas. Es la manera como se puede lograr, que se forme una comisión. Aquí está la institución, aquí está la industria, aquí está el ganadero. A ver, para que haya confiabilidad, pero no hay nada de eso. Y esas son las demandas de Camuapa, y no son demandas de FADANIT, son demandas de productores y ganaderos que llegaron de 84 municipios a decir, estos son los problemas que nosotros tenemos. Y no se ha dado seguimiento absolutamente a nada. Nosotros quisiéramos que las cosas caminen, por el bien del sector ganadero, por el bien de todo el país, por el bien del crecimiento económico que debe haber, no solamente para un sector económico. Debe haber un crecimiento económico con equidad, donde se favorezca también al que está produciendo el ganado, para que ese que produce el ganado se vea incentivado en la producción ganadera. Y el eslabón dentro de la cadena de valor no se corte, que sigamos produciendo más ganado. Pero el productor ganadero se siente golpeado, porque no se le da respuesta a sus demandas. Y nos estamos pidiendo cosas que no se pueden realizar. Sí se pueden realizar con un poquito de voluntad. Y con un poquito de voluntad se solucionan cuantos problemas. Pero al día de hoy veo que todavía ni siquiera nos hemos sentado. Don Salvador, si no llueve, como se ha visto, estamos terminando el mes de junio, entramos al mes de julio con la famosa canícula, es decir, el verano, como dice usted, se extendió ya. Si pegamos con la canícula, es decir, ya va a ser lo mismo, pues. Se habla de lluvias hasta septiembre. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes ven? ¿Cuáles son los riesgos? Le voy a decir lo que me dijo un ganadero. Don Salvador, oremos. Pidámosle bendición al Señor que llueva. Estamos golpeados. Yo les decía, no nos desanimemos. Busquémosles alternativas nosotros. Porque se pueden buscar alternativas, pero estas alternativas necesitan del apoyo de todos. Yo le mencionaba de gobiernos locales, mencionaba de las instituciones, mencionaba del sector privado, y ponía como ejemplo la alcaldía de Palacagüina, donde allá los ganaderos han perdido 156 animales en Palacagüina. La alcaldía, el gobierno local en este momento está apoyando a los ganaderos, que lo agarren de ejemplo, está apoyándolo.
Y son alcaldías pobres. Están apoyando y se dan cuenta del problema que está suscitándose ahí en la zona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que todos, si pudiéramos trabajar en conjunto, nos ponemos de acuerdo, y lo que le falta al ganadero lo tiene a alguien. Por ejemplo, que a nosotros no nos haga falta la melaza. La melaza que no nos haga falta. La cascarilla de maní se puede agotar. Las pacas de arroz se pueden agotar. Pero necesitamos conocer, digamos, quién es el que tiene los inventarios de todo esto, para ver qué podemos hacer. Porque si no hay lluvia, no hay pasto, y no hay producción también. No hay. ¿Hay acaparamiento en este sector como los frijoles, don Salvador? ¿Sí? Es que acordémonos aquí el principio económico que dice de la ley de oferta y la demanda. En la medida que escasea un producto, hay una tendencia a aumentar de precio. Entonces pienso yo que con la cuestión de las pacas, en la medida que se va escaseando la paca, va subiendo también de precio. Entonces es una situación de producción. No puedo estar diciendo que puede haber un acaparamiento, porque había que analizar lo que es un acaparamiento y qué es una escasez. Sí. Y que la escasez es lo que hace que tenga el producto una tendencia a la subida de precio. O si hay acaparamiento, hay escasez, es decir, se provoca escasez con el acaparamiento y se acapara para subir el precio más adelante. Hay que ser claro también con esto, que el que produce paca lo hace hasta el mes de mayo, porque cuando entran las lluvias nadie le compra. Y es una realidad también eso. Así es. Una vez que el productor también se puede quedar sin paca, pues se acabó. Ya no voy a comprar paca. Entonces, si aquel que está produciendo paca para 2 meses más, sencillamente lo va a perder si entra en la lluvia. Entonces, sería una cuestión de analizarlo, si existe, digamos, insumos que nos permitan a nosotros en el campo poder trabajar. Sin embargo, acordémonos de que existen otras alternativas, los bloques nutricionales para el productor, pero todos necesitamos agua, es base principal, los pozos, puede ser la perforación de pozos, porque si no hay agua, las aguas subterráneas se van a profundizar, pero para profundizar pozos necesitamos riales. Vamos a hacer una breve pausa, don Salvador, antes de nuestros últimos minutos, pero ¿cuáles son las posibilidades me decía aquí don Michael Healy, del riego? Es decir, claro, hacer producir la tierra, hacer crecer el pasto desde riego. Yo le decía, eso le encarece los costos a cualquiera, claro, el riego. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Estamos conversando con don Salvador Castillo, presidente de Faganic, y la situación que están atravesando miles de ganaderos en este país. Ya regresamos. Solo Rexona tiene Motion Sense, tecnología que se activa con tus movimientos. Más te mueves, más te protege. Haz más. Rexona no te abandona. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos.
También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don Salvador Castillo, presidente de Faganic, acerca de la situación que enfrentan los ganaderos con la sequía que, como dice el refrán, pica y se extiende. No sabemos, según los expertos, podría llover hasta en septiembre. Hay lluvias esporádicas en un gran sector del país, sectores productivos, sectores que producen granos básicos. Hay otro sector que sí está lloviendo, que probablemente están salvando la situación. Los resultados los veremos, como dicen algunos expertos, el próximo año. Don Salvador, hay gente que afirma que el riego podría ser una de las soluciones para el problema de estos sectores que enfrentan cada año el problema de sequía. ¿Es viable para un productor, para un pequeño productor, el riego? ¿Es posible? Cuando hablamos, digamos, del sistema de riego, no nos debemos olvidar que es costoso montar un sistema de riego. Sin embargo, hay propuestas de algunos lugares de los sistemas de riego, e inclusive nos han dicho de que ellos podrían trabajar pensando en que la tarifa eléctrica se le podía disminuir, pero también hacia qué cantidad de personas podría llegar esto. Claro. Porque el productor ganadero está disgregado totalmente. Así. Si no tenemos agua, ¿cuánto nos cuesta la perforación de un pozo? No es 4 pesos lo que vale. Montar toda un pozo una ya infraestructura para riego, de capacidad para regar. Así. Había que ver, digamos, para qué podría servir esto. Pues si es para alimentación, digamos, a tantas cantidades de productores, en que se pueda estar produciendo la comida en una determinada zona que sea viable y ayudarle a los demás productores. Entonces había que pensar, digamos, cómo definir un sistema de riego, porque si hablamos que para cada productor tenga su sistema, pues yo lo veo bastante como incómodo eso, no lo veo muy viable, pero si hay algunos productores que lo podrían desarrollar, pues yo creo que tendrían que presentar, digamos, la viabilidad de que esto lo puedan hacer. ¿Cuál es la próxima reunión, don Salvador, que tienen ustedes con el gabinete de producción? No tenemos ¿No quedó fecha? No tenemos una fecha, o no tiene una fecha establecida. Lo que sí yo quisiera es que inviten siempre a Faganic, porque nosotros tenemos la voluntad de querer trabajar con las principales instituciones, porque cuando nosotros exponemos los problemas lo hacemos con la finalidad de que se conozcan, porque nosotros no podemos llegar a una reunión a no mencionar los problemas. Precisamente los problemas se mencionan para ver qué soluciones tienen los problemas. Yo no puedo participar en una reunión y quedarme callado y decir todo está bien, Así. como es el caso de algunas personas que llegan y participan del gabinete de producción y dicen que la situación es todo está normal, pues todo está normal, alguna que otra situación, ¿verdad?, que es la que hay que hacer. No, hay que hablar y decir qué es lo que está pasando. Inclusive pues, es posible que en algunos momentos hay personas que están ubicadas en las zonas húmedas, y entonces los que están ubicados en la zona húmeda no están manejando los problemas que se están presentando en la zona seca. Pero ya es una opinión que vale dentro de un gabinete de producción. Don Salvador, estos problemas que estamos enfrentando con la sequía tendrán repercusión el próximo año. Porque me pongo a pensar en el peso del ganado, por ejemplo, en el caso de las ventas a la industria cárnica, es decir, en el que la venta, ¿verdad?, el peso que tienen que reunir los animales, etcétera, 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 ¿afectará esto el próximo año? Si este problema persiste, de lo que es el fenómeno del niño, a mí no me cabe la menor duda que los problemas del próximo año van a ser más graves. Y le pongo un ejemplo. Si yo tengo mi pasto de corte, que es el que me ayudó
a mantener mi ganado hasta el mes de mayo, si no hay lluvia, ¿cómo se me va a levantar ese pasto? Sencillamente no voy a tener pasto para el próximo año, porque para que ese pasto se me pueda levantar, necesito de agua, para que ese pasto vuelva otra vez a la normalidad. Nuestra esperanza es que llueva y que el pasto se levante. Si no ocurre, sencillamente los problemas van a ser más serios en el campo. Porque todos los que tenemos pasto de corte, por eso menciono, si no hay lluvia, ¿cómo se va a levantar el pasto? Entonces, al menos el momento que se vivió este año, de que nosotros, digamos, independientemente de que tenemos el pasto de corte, siempre tenemos potrero de reserva, que lo dejamos hasta el último momento. Y que en algún momento fuimos afectados por las quemas también de algunas personas, como me pasó a mí también. A mí me quemaron la finca, me la quemaron. A otras personas de las zonas de León se las quemaron la finca, lo dejaron sin pasto. Entonces, ese tipo de personas está viviendo problemas terribles, sin comida para el ganado. Entonces, si en este momento no hay pasto, o más bien para el próximo, si no llueve, no hay pasto para el próximo año, no hay reservas para el próximo año, sobre todo en la zona seca. No hablo de la zona húmeda, y como mencionaba antes, estuve en reuniones por aquella zona y allá las lluvias son bastante normales, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué efecto puede tener, digamos, el próximo año en cuanto a que es el sacrificio de ganado? En esta semana que andaba por aquellos lados, decía que las lluvias son persistentes. Ojalá que esto se mantenga, porque también si aquí afecta el fenómeno a esas zonas que son húmedas, ¿qué va a comer el ganado? ¿Cómo se va a desarrollar el ganado? Sí, para que el ganado se pueda desarrollar, para que tenga crecimiento, necesita alimentación, no solamente la genética, necesita de la alimentación para su crecimiento. Y si nosotros lo enfocamos bajo ese punto de vista, es lógico que pueda haber algunas afectaciones en cuanto a lo que es las exportaciones en su desarrollo del ganado, siempre y cuando el fenómeno del niño se pueda mantener. Entonces, yo le pido al Señor, como decían los productores, pidámosle al Señor que nos mande lluvia, para que aquí nos mande calamidad al campo y podamos salir adelante. Ojalá. Solo nos queda eso, don Salvador, creo yo. Sí. Orar, definitivamente. Le agradezco, don Salvador, como siempre, que nos acompañe en Primer Plano Económico, deseando lo mejor para el sector ganadero y reiterando, pues, hay que orar para que vengan las lluvias, definitivamente. Gracias, don Salvador, por acompañarnos. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.